desgraciadamente, porque es una enfermedad maligna, o sea, estamos hablando de un tipo de cáncer del ganglio linfático. Tener ganglios linfáticos es normal. Otra cosa que nos pasa es que por ahí vienen los pacientes y me dijeron que tengo ganglios. Tener ganglios linfáticos es normal, digamos. Los ganglios linfáticos son parte de nuestro organismo, cumplen una función específica, que es defendernos de las infecciones, digamos, y forman parte de todo lo que es el sistema hematopoyético, o sea, el sistema productor de la sangre. Por eso la patología es terreno del tratamiento del hematólogo, o sea, que forma parte de todo lo que es el sistema inmune y de la sangre, donde también están el vaso, la médula ósea, y otras enfermedades que hemos hablado alguna vez, como las leucemias. O sea que por eso lo trata el hematólogo. Pero, volviendo a tu pregunta, es una enfermedad maligna del ganglio linfático, que si no se trata a tiempo avanza, es un cáncer de la sangre, pero que con los tratamientos actuales el paciente puede andar muy bien y conseguir la cura, por supuesto. Bien. Le contemos un poco a la gente, doctora, sobre los ganglios, porque a veces, así como hay gente que lo conoce y sabe dónde están ubicados los ganglios en nuestro cuerpo, otra gente que no. Es más, hablar del sistema linfático es algo extraño. Hablamos del digestivo, el circulatorio, pero a veces el linfático no es uno de los sistemas de nuestro organismo del que conozcamos mucho. Entonces, ¿dónde se notan esas anomalías en los ganglios? ¿Qué presentación tiene? ¿Duele, no duele? ¿O cómo es que llama la atención del paciente? Bueno, como te contaba hace un ratito, los ganglios linfáticos existen, los tenemos en todo el cuerpo, en todo el organismo hay ganglios linfáticos. Quizás es mucho, porque por esta función que te contaba de que son parte del sistema inmune también, entonces nos defienden de las infecciones. Es más fácil localizarlos, por ejemplo, en la zona axilar, en la zona del cuello. Es fácil palparse el cuello, tocarse el cuello y encontrar los ganglios. Como les digo, es normal tener ganglios, pero bueno, los ganglios normales tienen cierta característica, cierto tamaño. Cuando pierden esas características normales y empiezan, por ejemplo, a agrandarse de tamaño, sí puede doler, como vos decís. Generalmente un ganglio con una enfermedad maligna no es que duele, no es la característica propia del dolor, pero llegado a un punto, cuando forman grandes masas o si están cerca de algún otro órgano y de repente comprimen, bueno, en fin, pueden presentar algo de dolor también. Y otra zona que se sabe afectar mucho y que es fácil de darse cuenta, digamos, de notarlo rápidamente, es la zona inguinal, ¿sí? Donde nacen las piernas, digamos, vendrían a ser. Ahí también tenemos muchos ganglios en esa zona, y es fácil notar cuando un ganglio ahí aumenta de tamaño. Entonces, lo que nos tiene que llamar la atención es esto: encontrarnos lo que sería un tumorcito o un bulto, digamos, debajo de las axilas, en esta zona inguinal, en el cuello. Esta es la presentación más característica de los linfomas, o sea, el agrandamiento de estos ganglios linfáticos. Los motivos pueden ser muchos, como dijimos, que son estaciones que nos defienden de las infecciones, digamos. El médico va a saber, la consulta al médico es crucial e importante, porque el médico va a saber determinar, según las características del cuadro, según cómo se presentó, en fin, por diferentes preguntas que va a ir haciendo el médico, si ese ganglio quizás está así por otro motivo, como también puede ser una infección, por ejemplo, o una inflamación por otra causa, o si no, o si ya tiene ese ganglio otras características que lo hacen, que le dan cierta malignidad, digamos, y va a derivarlo al hematólogo para completar el resto de los estudios. ¿Uno podría tener una inflamación en los ganglios de forma temporal, es decir, un par de días y después se pierde esa inflamación? Sí, porque por ejemplo en los ganglios cervicales, los del cuello, que están cerca de la boca, que es una zona que por ahí podemos tener una muela en mal estado, una caries, en fin, puede inflamarse un ganglio por este motivo, que eso sería lo normal, digamos. Para eso sirve el ganglio, para tratar de erradicar esa inflamación o infección que está cerca del ganglio, ese foco infeccioso, y eliminarlo. Esa es la función básica del ganglio, o sea que sí, podría ser, pero por eso, digamos, eso lo puede determinar el médico por diferentes características que va a ver en el paciente. Va a interrogar esto, que como vos decís, según donde esté el ganglio, si hay un foco infeccioso cerca,
esos ganglios generalmente duelen. Esos sí son los ganglios que generalmente duelen, los que están cerca de un foco infeccioso y están actuando en contra de ese foco infeccioso. Pero vuelvo a repetir, lo fundamental es la consulta al médico para realmente quedarse tranquilo de que no es nada, o al contrario, si vemos que con los días no noto ningún foco infeccioso, eso sigue creciendo, cada vez es más notorio, bueno, entonces ya no queda ninguna duda de que hay que hacer la consulta. Por supuesto. ¿Cuál es el método de diagnóstico que hoy se utiliza mayoritariamente para poder confirmar o descartar que esa inflamación en los ganglios pueda ser o no algún tipo de linfoma? Bueno, lo que principalmente hacemos es si por ejemplo está localizado en el cuello, podemos optar por hacer directamente más fácil una ecografía y definirlo al ganglio en su localización, su ubicación. La ecografía también puede darnos un informe, por ejemplo, de el médico va a decir, que hace el estudio, va a decir, bueno, lo veo el ganglio con este tamaño, este es un ganglio que pudiera estar generando una infección por algunas características. Este puede comenzar con una ecografía, por lo menos para definir la localización y qué característica tiene el ganglio a grosso modo. Pero si ya nos parece desde la primera consulta, porque qué sé yo, porque por ahí vienen los pacientes con, no, es a veces difícil de creer, pero con grandes masas en el cuello, o sea, algo, por ejemplo, el cuello, por darte un ejemplo, podría ser la axila también, con algo que uno diría, ¿cómo vamos a llegar a este punto de ver esa masa tan grande? Directamente tomografía. Las tomografías son mucho más específicas. El hematólogo pide tomografía de cuello, tórax, abdomen y pelvis. Por esto que les comentaba que ganglios tenemos en absolutamente todos lados del organismo. Y quizás yo estoy viendo el del cuello, por ejemplo, que es donde está la masa, donde se manifestó, donde es más fácil de ver, pero también puede haber otro ganglio enfermo al mismo tiempo, por ejemplo, en la cavidad abdominal, que se llama retroperitoneo. Ahí podemos tener grandes masas, o sea, los ganglios pueden crecer hasta ser de gran tamaño sin muchas veces dar síntomas. Entonces, cuando vemos ya un ganglio con sospecha de un linfoma, el hematólogo va a pedir tomografía de cuello, tórax, abdomen y pelvis. Con eso vamos a determinar bien cuántos ganglios, la localización y en fin. Perfecto. Y de ahí el segundo paso es la biopsia, la biopsia del ganglio, sí o sí, no queda otra, porque como te digo, quizás uno lo ve de afuera, es una masa grande, dura, no dolorosa, con todas las características de ser un ganglio tumoral, pero tampoco yo así nomás puedo, o con una tomografía puedo decir qué tipo de linfoma es, porque hay muchos tipos de linfoma y en base a eso se adecúa el tratamiento. Entonces sí o sí, el paciente va ahí derivado al cirujano, toma una muestra de ese ganglio, o sea, una biopsia ganglionar, y de ahí vamos a saber bien qué tipo de linfoma es y cómo lo vamos a tratar. Por supuesto, eso es importante saber de todas las técnicas que están disponibles para el correcto diagnóstico y que además, como usted dijo previamente, también es importante que esto sea de forma temprana. ¿Cuál es la diferencia, doctora, en la expectativa de vida de la persona, en la calidad de vida también, si uno es detectado de forma temprana a cuando este caso que usted recién mencionaba, con una enfermedad muy avanzada? Por lo general, los pacientes con estadios tempranos pueden hacer tratamiento ambulatorio. Las primeras líneas de tratamiento para los linfomas son tratamientos ambulatorios, o sea, no tiene que internarse el paciente. Se hacen en los que conocemos como hospitales de día, el paciente llega, se sienta en un sillón, ponemos el tratamiento ahí, la quimioterapia ahí, ambulatoria, siempre obviamente controlada por un personal capacitado, pero de ahí termina el tratamiento y puede regresar a su casa, digamos, sin necesidad de internarse. Eso es para estadios localizados, para paciente que ha consultado de manera temprana y puede acceder a ese tratamiento. Otras veces cuando los tratamientos cuando el paciente es diagnosticado en etapas avanzadas, ya el estado general muchas veces del paciente no es bueno, sabemos que es un paciente que no va a tolerar la quimio de manera ambulatoria, entonces ya hay que internarlo, hidratarlo mejor, cuidar mejor órganos como los riñones, el hígado, hacer la quimioterapia bajo internación y con un poquito más de control. Entonces, siempre conviene el tratamiento, el diagnóstico temprano. Uh-huh. Además, ni hablar de los resultados, porque obviamente, como dije, el tratamiento del linfoma hoy por hoy es un tratamiento con intención curativa, o sea, de que el paciente cure de la enfermedad,
y bueno, y eso siempre es mucho mejor cuanto antes hacemos el diagnóstico.